prueba y si quieres, solo si quieres, y si quieres. ¿Estás luchando con la complejidad de gestionar un proyecto ambicioso? En Bills Asesoría Empresarial, entendemos que cada detalle cuenta y que un proyecto exitoso requiere más que solo una buena idea. Nos especializamos en la redacción y preparación exhaustiva de proyectos, ofreciendo un enfoque integral que te guía en cada paso. Nuestro equipo proporciona asesorías quincenales y mensuales para asegurarnos de que tu proyecto avance sin contratiempos y para resolver cualquier desafío que surja a lo largo del camino. Además, diseñamos nuestros proyectos para optimizar la solicitud de préstamos de inversión, incluyendo una corrida financiera detallada, una tasa de retorno precisa para la aplicación de préstamos. Con nuestra experiencia y apoyo continuo, no solo transformamos tus ideas en realidades concretas, sino que también garantizamos que cada aspecto de tu proyecto esté respaldado por una planificación financiera sólida y efectiva. Confía en Bales Asesoría Empresarial para llevar tu proyecto al siguiente nivel. Contáctanos hoy mismo y agenda tu cita para comenzar a construir el futuro exitoso que imaginas. Podría causar un tifón. El proyecto Rodadas. Listo, ya está, ya lleva la caste por el condado, ya vas a avanzar. Me cogió la lluvia por acá. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Soy Ronald Fernández y esto es Diálogo Abierto. Bueno, junto a Wesley Merchan estamos realizando este programa de un foro para el voto nulo. Y para el día de hoy nos acompañan el señor Héctor Ludeña y César Aguilera. Antes de iniciar este foro, conozcamos un poquito de quiénes son nuestros invitados del día de hoy. Señor Héctor Ludeña, tiene la palabra. Hola, buenas noches. Les saluda Héctor Ludeña desde la provincia del Oro, Cantón Machala. He sido un activista político, un hombre que me he dedicado de por lleno a hacer el bienestar o la ayuda al prójimo, ¿sí? Siempre he estado preocupado por los problemas sociales de la comunidad. Y es esto lo que realmente me ha conllevado a participar en la parte política. Soy licenciado en Administración Pública, egresado en Ingeniería Industrial. Realmente he tratado en muchas ocasiones ser partícipe de parte de las estructuras políticas de estos gobiernos, pero en las circunstancias que hemos estado realmente nos han llevado fuertes decepciones. Esa es mi presentación desde la provincia del Oro, ¿sí? Quiero Muchas realmente gracias. aportar con un granito de arena el porqué del voto nulo. Muchas gracias. También nos acompaña el señor César Aguilera. Muy buenas noches, tiene la palabra. Buenas noches, César Aguilera, provincia de Pichincha, vivo en la parroquia rural más grande de todo Sudamérica, en política 10 años, 8 años en la directiva de una organización política en Pichincha, reconocida la organización política, pero hoy en día me siento decepcionado por los políticos de siempre y se ha tomado la mejor opción, una opción democrática y recurso que existe en el Código de la Democracia y en la Constitución. Bueno, una vez conocidos nuestros invitados, vamos a hablar de por qué el voto nulo. Muchos quisieran que nos digan o nos comenten, nos dejen en los comentarios por qué deben votar nulo o por qué no deben votar nulo, ya que cada uno tiene una opinión y estos criterios serán tomados en cuenta. Wesley, tus palabras de bienvenida. Disculpas, bueno, estoy conduciendo, ya llego a la casa, lo que pasa es que comenzó a llover por el sector de acá del norte, pues ok. Sí, bueno, ya, gracias por la oportunidad. Nuevamente, Ronald, creo que ya anteriormente ya oportunidad de manifestar respecto a lo que es el voto nulo. Bueno, me presento, a los que no me conocen mucho, soy de la provincia de Pichincha, Cantón Quito. Igual, llevo años a raíz del 30 de septiembre, ese fue el motivo para hacer activismo político, y en vista de que ninguno de los candidatos prácticamente representan a la ciudadanía o ven un bien común, entonces creo que la mejor opción por el momento, la vía más viable, democrática
y saludable es el voto nulo. Eso por el momento, más adelante continúo manifestándome. Ok. Gracias. Bueno, el ser humano es un hombre de política por nacimiento. Hacemos política desde que nos levantamos, construimos una política de bienestar y hacemos políticas en muchos de nuestros ámbitos. Para muchos de los que no los entienden, la política es parte de nuestra vivencia. ¿Por qué deberíamos o por qué debe votarse nulo? Señor César Aguilera, en sus palabras. Bien, ¿por qué votar nulo? Hay muchas razones. En realidad, las últimas elecciones me senté con un amigo a conversar y me dice que vota nulo siempre y no le interesa a él porque él vive de su trabajo. Y me interesó mucho ese punto de vista de él, sin tomar en cuenta que necesitamos, como tú dices, de la política toda nuestra vida. Me puse a leer la Constitución, el Código de la Democracia, y existe el voto nulo como un recurso democrático en defensa de la democracia. La defensa de la democracia es la alternabilidad de la gente en el poder, no los mismos de siempre. Hemos visto ya más de 20 años que los mismos de siempre se reciclan y se ubican en distintos lugares de poder, pero son los mismos, las mismas organizaciones políticas, y esta vez el pueblo está cansado ya de ellos, porque ellos fueron los causantes del deterioro que tenemos hoy en día en el Ecuador. Como me ves ahora, estoy con una vela para estar en esta reunión, y esto debemos de cambiarlo. Estoy seguro que los mismos que tenemos ahora, ellos no lo van a solucionar. Y soy de las personas más demócratas que existen y tenemos que hacerlo de forma democrática. El voto nulo existe en la Constitución y existe en el Código de la Democracia. El voto nulo es la mejor opción para lograr un giro de 180 grados en el Ecuador. Con esto, seguro, sacaremos del ruedo a la vieja política que está representado por los mismos de siempre, las mismas organizaciones políticas que no dan la oportunidad a gente honesta, responsable, digna, que quiera trabajar por el Ecuador, más no como lo han hecho hasta ahora. Estos políticos de hoy en día solo trabajan por objetivo individual y el objetivo de grupo. Es la oportunidad que tenemos democráticamente que gane el voto nulo y tendremos un giro de 180 grados en el Ecuador. Gracias. Señor Héctor Ludeña, ¿por qué el voto nulo? Bueno, me preguntaría ¿por qué no el voto nulo? Eso sería la pregunta, ¿no? Porque ¿por qué el voto nulo? Hay muchas razones. Hoy mismo vemos el Código de la Democracia, que relativamente llega a participar seres o personas con grilletes, gente glosada que le ha causado ya daño al Estado, gente e incluso con algún acto, con problemas delictivos, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede ser posible que un ser humano de esta clase, de esta calaña, nos represente a los ecuatorianos? ¿Por qué no el voto nulo? ¿Sí? ¿O por qué tenemos que realmente entender que todos los seres humanos, los ecuatorianos, realmente tenemos ya una reacción anti partidos políticos? Porque los partidos políticos se han prestado precisamente como entidades de alquiler. Tienen dueño, tienen propietario. No son partidos políticos afines a una ideología, afines a sacar objetivos claros de sacar nuestros pueblos adelante. Exclusivamente lo hacen ya como que si fueran pequeñas empresas o grandes empresas, e incluso contratan personas, ¿sí?, muy famosas, muy populares, como futbolistas, como meretrices, contratan gente, payasos, gente de la televisión, para que participen en esos partidos. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué está pasando con nuestra democracia? ¿A dónde nos han llevado prácticamente? ¿Cuál es la finalidad de este Código de la Democracia que permite que tanta gente que no tiene capacidad, ¿sí?, por lo menos para diseñar una ley, capacidad para aportarle a la sociedad, capacidad de ser un estadista para llegar a ser presidente, han llegado pues a la presidencia? Entonces esto nos ha llevado a las grandes decepciones que hoy en día tenemos en el país,
gente que no ha tenido capacidad para gobernar, pero sí para algunas otras cosas sí tienen capacidad, pero menos para gobernar, ¿sí? A tal punto que se paga una deuda externa puntualmente, pero se olvidan de la deuda social. Entonces, hay muchas cosas por las cuales nosotros esta noche tenemos que entender el por qué tenemos que votar nulo. Gracias. Bueno, voy a dar mi intervención y de aquí, a partir de aquí, quisiera que cada uno vaya levantando la mano y vaya dando sus opiniones, si les parece, están de acuerdo o no. A ver, muchas de las personas, si ganara el voto nulo, ¿qué nos garantiza el cambio? Ya que la Constitución, ya que los parámetros están regidos por las mismas personas que han venido ejerciendo política hace mucho tiempo. Y no decir de los políticos, estamos hablando de las personas que tienen nombramiento, que trabajan en entidades públicas y que son prácticamente los mandamases o los dueños, en muchos casos, de ese puesto o de esa área de trabajo. Si se genera, en este caso, el voto nulo, ¿qué nos garantizaría el cambio? ¿Por qué haríamos un cambio cuando no existen procesos para leyes tan sencillas como para los de tránsito? No existe un proceso de cómo tiene que hacerse para cuando un fiscal comete actos de corrupción. No existe un proceso para cuando alguien quiere hacer una consulta popular y es al mismo dueño de casa, a la misma ente de corrupción, que es el Tribunal Contencioso Electoral, que le tiene que pedir permiso para decirle, permiso, quiero hacer una consulta popular porque le quiero sacar de su casa. ¿Qué nos garantiza que va a haber ese cambio? Señor César Aguilera. Bien, mira, es lo que muchos tienen ese interrogante, pero en realidad tenemos que ahondar más en el conocimiento de lo que es la Constitución, el Código de la Democracia y el antecedente que existe. Aquí, el voto nulo va a ganar y por ende el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral tendrán que dictar nuevos reglamentos, porque el voto nulo no es rechazo a una elección, son rechazos a elecciones, es rechazo a los candidatos. Difícilmente podrían cometer el error el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral en permitir que los mismos actores políticos vuelvan a estar en la papeleta. Si eso lo hacen, tenga por seguro que tendrán un revés el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Además de eso, el voto nulo va a ganar con el 55% y más. Tenga por seguro que el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral tendrán el temor, esta vez tendrán que dictar leyes y reglamentos de acuerdo a las necesidades del pueblo ecuatoriano, porque el voto nulo no es rechazo a una elección, es rechazo a los candidatos y por ende no deberían de presentarse en una nueva elección estos candidatos. Pero hay mucho más allá que conlleva el voto nulo. El voto nulo tiene mucho más poder y ese poder viene a ser el pueblo ecuatoriano tomado en las urnas, representado por el voto nulo. Y ese momento tendrán que empezar a administrar reglamentos electorales de acuerdo a las necesidades del pueblo. Las organizaciones políticas tendrán que regresar a ver a los verdaderos líderes, a las verdaderas personas que quieren trabajar por un Ecuador digno, honesto y que vaya para arriba. Mientras no hagan eso, el Consejo Nacional Electoral tendrá grandes problemas. El voto nulo tiene mucho más poder que algunos que no le analizan muchas personas, pero es lo que temen los políticos de ahora en día, que el pueblo se dé su voto de rebeldía en febrero, gane el voto nulo en rechazo de todos los políticos. Es más, los políticos ya no quieren salir a las calles a pedir el voto, porque ahora les gritan voto nulo. Señor Héctor Ludeña. Bueno, yo creo que si analizamos realmente que si las elecciones, las votaciones no fueran obligatorias, ¿sí? Habría un ausentismo por lo menos de un 75% de la población. Eso significa que el 75% de la población rechaza el actual sistema político, ¿sí? Entonces, esto va más de fondo que de forma. Alguien dice que la voz del pueblo es la voz de Dios, ¿sí? Y cuando el pueblo se dé cuenta que somos la mayoría,
cuando realmente entendamos que somos ese 75% que rechazamos este sistema político, entonces prácticamente de a buenas o de a malas tendrán que haber cambios. Pero como le vuelvo y le repito, tiene que paralelo, ¿sí? Paralelo o conjunto con el voto nulo, tiene que más tarde, una vez que se haya ganado con un 60, con un 58%, tendrá que llevarse a una reforma, por lo menos del Código de la Democracia, para que participe gente con capacidad, gente que realmente ame a su pueblo, ame a su prójimo. Mire usted, por ejemplo, Singapur, ¿no? Un país donde, como usted dice, había tanto político corrupto, tanto funcionario público corrupto. Ejercieron una ley que había pena de muerte para el político y funcionario corrupto. Ese país se compuso. Es uno de los países con más riqueza en el mundo en la actualidad. Entonces, tenemos que entender que cuando el pueblo se empodera, cuando el pueblo sabe que es la mayoría, pues a los corruptos les tocará hacerse a un lado. Sí, mencionó algo muy interesante, Singapur, la ley de Singapur. Esto fue un proceso de 20 años y fue una democracia en donde una persona cerró todas las fuentes de opinión e hizo su voluntad para que haya un cambio. O sea, quiere decir que para que haya democracia no tiene que haber democracia, tiene que haber una sola opinión. Ese es el concepto de Singapur y duró 20 años. A ver, nosotros vamos a entrar en una pequeña polémica, ¿sí? Realmente cuando se necesita líderes con capacidad, líderes que representen al pueblo, líderes que realmente quieran sacar adelante esta patria, es cuando van a haber los verdaderos cambios. Por ejemplo, tenemos El Salvador con Nayib Bukele, ¿sí? Es una sola persona con un equipo, porque no puede hacer nadie solo. Yo siempre pongo como ejemplo, en un grupo musical, no puede ser que el mismo toque la guitarra, que el mismo esté cantando, que el mismo toque el saxofón y el piano. O sea, tiene que haber un equipo atrás de un buen líder. En nuestro país existen grandes seres humanos con capacidad intelectual y con deseos de realmente cambiar esto. El problema es que no se los deja participar. ¿Por qué razón no se los deja participar? Porque los partidos políticos están cooptados y tienen dueño. Porque los partidos políticos son partidos incluso de alquiler y a ustedes les consta. Entonces, tenemos que cambiar un código de la democracia para que realmente participen los que tendrían que estar en las papeletas, gente buena, gente con capacidad, que en nuestro país sí existe. Wesley, opiniones. Estás con el micrófono apagado. Sí, gracias por la oportunidad. Sí, señores, yo creo que como los demás compañeros comparto totalmente. Ya se viene hablando bastante del voto nulo, que es la mejor opción, vía democrática, la vía más viable, la más suave, saludable. Aunque tal vez no sea la solución, porque mientras no haya democracia, señores, así el voto nulo gane con 70%, el CNE le va a poner de presidente al mismo Daniel Noboa. Eso ya vimos, eso no es novedad. Ya vimos que en la primera vuelta, en las primeras campañas electorales, como en estas, así mismo hablemos en estos tiempos así, él tenía un 3%. Ahora creo que llega a un 27, un 30, por ahí, igual que Luisa, por una diferencia de un 2%, y el voto nulo también está entre los 3 primeros. O sea, obviamente el voto nulo, yo creo que siempre, sin necesidad de hacer campaña, el voto nulo ya ha captado simpatía por eso, y has escuchado que ganó la parroquia de Calacalí, ganó el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces no es novedad, ya, obviamente ya está siendo sonado como nunca antes visto. Lo que sí queremos ahora, organizarnos debidamente, como cuando se organiza un movimiento político, un partido político, tener delegados, representantes, coordinadores provinciales en cada provincia, y que sepa la ciudadanía que no hay, la mejor opción es el voto nulo, porque estamos cansados de los mismos de siempre, de tantas mentiras, de tanto engaño, de tanta demagogia. Aquí sería ver el presidente como que habíamos quedado cuál va a ser el próximo verdugo, como se había quedado con ti, Ronald. Realmente que ya no se puede confiar realmente, porque el problema es del sistema. Como digo, mientras el CNE mismo no se depure, mientras no haya transparencia, no podemos decir que nadie ganó legalmente. A Tamaín, miren nomás la osadía de esa señora, que ya está rogándose funciones. Ya cumplió el tiempo límite, que son 6 años, creo. Entonces, miren que aquí están violando, constantemente están violando
la Constitución, están haciendo lo que les da la maldita gana. El presidente no quiere que se posesione Verónica Abad, y la persecución ha sido desde el tiempo de campaña, muy aparte de que digan que sea correísta, corrupta. Hay más, según los periodistas pauteros, que hay más de 50 pruebas porque no aplican, y el hijo está libre, no está detenido. Entonces aquí es fácil denunciarse, atacarse, y de parte y parte, pero no, realmente no van. ¿Y de qué sirve tantas denuncias? Da indignación, da coraje. Sabemos demasiados los actos de corrupción de lo que hizo en la era del correísmo, mejor dicho, de todos, pero si nadie va preso, no se recupera un pinche centavo, entonces son denuncias que se van al aire, es pasar el tiempo, así haya pruebas suficientes, no sirve absolutamente de nada. Entonces, primerito deberíamos empezar que Diana Tamaín sea sustituida legalmente, ya le toca. Entonces, miren, desde ahí mismo estamos dando cuenta que el nuevo presidente puede ser Daniel Noboa mismo, porque se ve pues el acercamiento que tiene Diana Tamaín, que ha viajado, se toman fotos, que su hermano es embajador por ahí en el exterior, puesto por Daniel Noboa. Entonces hay compromisos, señores. Aquí yo cada vez, señores, yo converso de política, cada vez me doy cuenta y saben que yo no me reservo para manifestarme cómo realmente compran la presidencia, porque aquí no la ganan, aquí le compran. Ayer me enteré que Guillermo Lasso pagó 10 millones a Tamaín, y Guillermo Lasso no entraba ni a la segunda vuelta. Quien entraba a la segunda vuelta fue Andrés Arauz con Yacu Pérez. Miren, Yacu Pérez entraba con Andrés Arauz, Guillermo Lasso no entró ni a la segunda vuelta, no era ni finalista. Por ende, obviamente hicieron un empate técnico y demoró una semana para aclarar. Entonces está claro que aquí, señores, el que tiene poder económico compra la presidencia y hace lo que le da la gana, y ahí están las consecuencias. Entonces, por ese sistema corrompido, podrido, porque ya esto no es de 18 años de correísmo, esto no es de décadas, esto es de siglos. Son los mismos, y nunca va a cambiar el país. Nunca el clan, ahí está un ejemplo. El clan Noboa representa a la vieja partidocracia desde su abuelo, que viene participando en política desde su papá, y cómo tuvo que llegar. Demos cuenta, creo que nunca antes he escuchado que alguien para llegar a la presidencia tuvieron que cometer un magnicidio como la muerte de Fernando Villavicencio. Y si escuchamos la historia, cómo empezó, quién le mató a Anderson Bustamante, a Poker Anderson, fue un suizo empresario que vino en los años 70, creo, a poner su propia empresas bananeras en la ciudad de Esmeraldas, y por el aprecio de eso, el estadio de Esmeraldas lleva el nombre de Poker Anderson, y él no tenía familia, y lo mataron a él, y se adueñaron de las propiedades, se adueñaron de las empresas, de las bananeras, y desde ahí viene la historia, que la única manera de ellos apoderarse es de ir eliminando a la gente que les estorba en el camino, y hay un antecedente con el abuelo, y ahora su nieto llega a algo similar, porque aquí, señores, más que el correísmo, la muerte de Fernando Villavicencio tuvo que ver Guillermo Lasso, Daniel Noboa. Por eso es la manera que llega a la presidencia. Entonces, señores, ¿cómo podemos permitir que alguien que incluso estén involucrados en narcotráfico, que más que exportar banano, exportan droga? Eso no lo digo yo, eso lo dijo Fernando Villavicencio, eso lo dice el periodista Vicente Olmedo, eso lo dice la prensa ecuatoriana, lo dice la prensa de diferentes países del exterior, como es en España. Ahora el hijo de España cada rato están llegando más o están superando. Hace poco fue 13 toneladas. Entonces no hay realmente quien controle. Las fuerzas del orden, los policías y militares, en vez de estar cercando lo que es el centro histórico de Quito, como lo hacen cuando la ciudadanía se manifiesta, la ciudadanía tenía derecho a manifestarse. Muy aparte que se inventen que por ahí asomó dos mujeres que traían 2 millones para financiar las protestas que se estaban haciendo. Sí, vamos finalizando, sí. Para que también tenga la palabra César Aguilera. Ya, ok, sí, perdón, sigamos así. César. César Aguilera tiene la palabra. Aló, César Aguilera, ¿nos escucha? Bien, miren, gracias, Ronald. Bien, miren, yo les agradezco el apoyo que dan al voto nulo y también lo que piensan sobre el voto nulo. Pero en realidad nosotros debemos de empezar sabiendo que el voto nulo va a ser historia, no va a ser historia para nuestro país nada más, va a ser una historia a nivel mundial.
fijarnos en lo que está pasando en otros países sin conocerlos, solo lo que vemos en las noticias, lo que nos dicen los periodistas, no es nada real. Sabemos cómo se manejan los periodistas ahora. El voto nulo no tiene la opción de atacar a nadie porque considera que todos son los mismos. Todos los gobiernos de estos últimos 20 años han fracasado en gobernar de forma decente y honorable al Ecuador. No puedo atacar ni voy a atacar a ninguno de ellos porque considero que son los mismos. Pensar que estamos derrotados antes de empezar una batalla es lo peor que puede pasar en una persona. Eso no lo voy a hacer, tengo gran convicción. Estoy seguro que el pueblo ecuatoriano esta vez va a dar el voto de rechazo a todos los políticos de siempre y vamos a estructurar una nueva historia. Aquí no depende de lo que haga el CNE, aquí depende del voto nulo que van a hacer la gran mayoría. Si quieren hacer historia de lo que ha pasado en las otras elecciones, tengan presente que el voto nulo siempre ha estado presente entre votos nulos y blancos el 20%. Y la mayoría de candidatos han llegado a segunda vuelta con un 20% de aceptación, 25% de aceptación. Ese ha sido para llegar a segunda vuelta, repartido entre todos los candidatos. Eso es historia y eso es estadísticas que existen en el CNE. Por eso, tener miedo al CNE, no, porque vamos a hacer el 60% de ecuatorianos que votamos nulos y no va a tener la opción de pensar en querer robarnos el voto a los ecuatorianos. Tengámoslo presente, amigos. Yo sí les agradezco siempre el respaldo que dan por el voto nulo, pero hay que ser un poco consecuentes con el significado del voto nulo. El voto nulo no es mirar lo que pasa en otros países. En otros países, hasta hoy en día, no ha llegado a ganar el voto nulo. Acá en Ecuador va a ser la primera vez y va a ser histórico a nivel mundial el voto nulo. Tampoco el voto nulo es para atacar a un solo gobierno. Aquí es ponerles en el mismo saco a todos los gobernantes que han estado estos últimos años frente al Ecuador. Todos ellos son lo mismo. Y de paso, tenemos que saber que no debemos de dejarnos llevar por lo que dice la prensa que hoy en día es muy mal vista por los ecuatorianos, a salvo de unos cuantos honorables periodistas que existen decentes y otros, como por ahí existe el Tarzán de Bonsai, que se vende al mejor postor, como muchos otros más. Eso no va a permitir el voto nulo. El voto nulo es prácticamente practicar la democracia. No queremos que aquí sean medidas arbitrarias, sino respetar la Constitución como debe de hacerlo. Constitución y leyes de la República, y vamos para adelante por el Ecuador, por un futuro para nuestras familias y para nuestras descendencias. Gracias. Bueno, el voto nulo y el voto en blanco nacieron en el 80, en la década de los 80. El no acordarse o el no tener concordancia con ningún movimiento político. En la década del 2000 y el 2010, el voto nulo se tergiversó a consecuencia de personas resentidas de distintos movimientos que no tuvieron participación en estos movimientos. Se generaron distintas formas de apalancar el voto nulo hacia ellos, entre ellos diputados reconocidos que participaron en movimientos y que después se cambiaron de camiseta, entre ellos ex candidatos a la presidencia que no tuvieron las mismas oportunidades de volver a lanzarse por el mismo movimiento como candidatos a la presidencia. Fueron amparados en el 2010 y desde ahí hasta entonces el voto nulo ha sido considerado un resentimiento de personas políticas que participan en movimientos políticos en donde ya no tendrán espacios. Estas son las versiones de algunos de las personas a nivel internacional que consideran que el voto nulo en Ecuador no está teniendo el mismo espacio porque está siendo amparada por políticos que participaron de alguna manera dentro de movimientos políticos y que hoy no tienen esos espacios en donde pueden jugarse la camiseta. Su opinión acerca de esto, señor César Aguilera, Héctor Ludeña y Wesley Merchant. A ver, yo creo que es una lectura demasiado vaga, ¿sí? Lo que acaba usted de decir, estimado amigo Ronald, ¿sí? Realmente el voto nulo, usted lo puede apreciar muchas de las veces en la gente que se declara como apolítica, ¿sí? Gente que no quiere participar de un sistema que ve que relativamente es una mezcolanza de corrupción, de gente fascinerosa,
gente que lo único que logra es llegar al Estado para robar. Entonces, esta gente que ya desde hace muchos años ya no participa porque realmente tiene valores éticos y morales que no les permite confiar o creer en los mentirosos o en las ofertas de campaña que por lo general terminan siendo nada más que ofertas, porque dice yo te ofrezco y busca quien te cumpla. Hay mucha gente que ya no quiere saber de políticos, que se llama determina la político. Hay políticos como nosotros que en verdad hemos sido decepcionados. ¿Por qué? Porque en algún momento creímos en el pan, techo y empleo, en la fuerza de los pobres, creímos que los tres eran multitud, creímos que del nuevo Ecuador y tantas palabrerías más que se dicen, ¿sí? Y el rato de la hora, personas como nosotros, gente de bien, gente que realmente creemos y amamos nuestro país, hacemos patria desde un rincón de nuestra patria, trabajando, ¿sí? Y buscando mejores días para nuestras familias y para nuestros pueblos, realmente nos hemos sentido decepcionados, ¿sí? Es por eso que este momento convocamos con fuerza al voto nulo, para que el pueblo se empodere, porque no podemos continuar. Yo quisiera preguntarle a usted, ¿sí? En los últimos 3 gobiernos, ¿qué nos han cumplido del plan de gobierno, de su programa de gobierno? ¿Qué han hecho ellos por el pueblo? Exclusivamente estos 3 últimos gobiernos, que ni siquiera el uno inauguró, dice que un poste de luz, el otro un puente baile, y el otro no hizo absolutamente nada. No sabemos dónde está el dinero, qué es lo que ha pasado. Pero, sin embargo, siguen habiendo las grandes ofertas de campaña, que al final del día, el que paga los platos rotos es el pueblo. Así que, estimados amigos, tomando en cuenta lo que usted dice, no hay resentimientos políticos. Queremos recuperar nuestra patria de los fascinerosos. Queremos recuperar nuestra patria de los mentirosos, de las personas que pagan para llegar. Y el momento que llegan es que precisamente llegan a robar. Entonces, ya es suficiente, estimado amigo, de sentirnos nosotros menos que ellos, cuando ellos nada más que son un grupo mentiroso apoyado por un sector de la prensa. Y alguna vez lo dijo Eugenio Espejo, mi pluma lo mató. Hay prensa que realmente mata, hay prensa que hace daño, hay prensa que realmente está matando el país, al Ecuador lo está matando, ¿sí? Con tanta mentira, tanto jeques que realmente lo que hacen es convertir una mentira en verdad. Ahora sabemos que la mayor parte de la gente, como se nos quiere llamar, decepcionados, ¿sí? No es que somos decepcionados, porque nunca hemos sido parte de la cosa pública, nunca hemos sido funcionarios públicos, nunca hemos participado ni siquiera en un contrato público, jamás. Entonces, no es que estamos decepcionados prácticamente de estos políticos corruptos que cada vez lo llevan a nuestro país a la desgracia. Cójase los cuadros estadísticos y usted va a ver. El máximo exportador de droga ahorita en América Latina y el mundo, en exponencia, Ecuador. Nunca llegamos a esos parámetros. Con la delincuencia más alta del mundo. Nuestra ciudad de Machala acaba de ser declarada una de las ciudades con más crímenes, ¿sí?, en el mundo. Entonces, ¿dónde estamos llegando? Prácticamente el índice de crecimiento, estamos en decrecimiento económico. ¿Qué está pasando con nuestra patria? ¿Qué está pasando con nuestro país? Hay proyectos tan grandes que se los puede elaborar y ¿qué hacen? Los esconden para sacar ellos sus ventajas, ¿sí? Entonces ya estamos cansados de la corrupción, ¿sí? Y nuestro país tiene la capacidad, como siempre, de salir adelante. Este es un país rico, gracias, un país de gente honorable y decente, que nosotros podemos sacar adelante esta patria. Gracias. Señor César Aguilera, perdón. Señor César Aguilera. Gracias, Ronald. Mira, tu pregunta, en verdad hiciste un poco de historia. En verdad que apareció el voto nulo por gente que no le dieron la oportunidad para ser candidatos. Inclusive ahora siguen algunos por el voto nulo sin un norte, sin querer sumarse con la gente, sino de forma radical, y les considero tercos, porque ya tienen su edad, más de 70 años, ya es terquedad, hermano, que no quieran sumarse al objetivo del voto nulo, pero con otras propuestas. Ellos se mantienen con las mismas propuestas, como tú lo dices, Ronald. Si no soy yo, que no sea nadie. Nosotros no tenemos ese objetivo, Ronald. En mi caso, directivo de un movimiento político en Pichincha, tenía gran oportunidad.
pero no es necesario, porque ya se sabe, los políticos que han causado debían de tener una oportunidad, tuvieron la oportunidad, llegaron al poder, ¿y qué hicieron? Fue más catástrofe para el Ecuador. Ahora en día ponen de candidatos a personas destituidas por la Asamblea Nacional, están de candidatos a la Asamblea. ¿Tú crees que debemos de respaldar? Yo soy una persona que tiene principios, y por principios, por dignidad, no me voy a prestar para apoyar a ese tipo de política en el Ecuador. Respaldar a una persona destituida, respaldar a una persona que no hizo nada por dar seguridad a nuestro país, por ser parte del deterioro de nuestro país. No, Ronald, yo no tengo esa convicción. Yo la convicción es conmigo, con el Ecuador, con el país entero, no por el objetivo individual de un grupo o de una organización política. Resentimiento pueden tener otros, es verdad, muchos lo dicen así. Otros también le tachan al voto nulo como voto correísta. Yo estoy en contra de todos los políticos, Correa, Noboa, Moreno, Lazo, con todos, porque todos son la misma pendejada. Es que resentimiento no hay, Ronald. Muchos deberíamos de estar en la papeleta, pero en mi caso, como te digo, mejor no estar, porque estar con ellos es acabar con mi personalidad. Gracias, creo que esa es la buena señal. Señor Wesley, no me voy a prestar para este show político de estos sinvergüenzas que están ahora de candidato. Gracias. Wesley. Sí, creo que ya estamos terminando, ¿no? Sí, yo creo que el voto nulo, sinceramente, señores, creo que los mismos políticos tienen que darse cuenta y tienen que aceptar, ellos mismos reconocen, si el voto nulo uno está promocionando es porque los culpables aquí son ellos mismos de tanta mentira, de tanto engaño. Entonces, es la mejor salida, como digo, la vía democrática, y obviamente el voto nulo tiene que ir cogido de la mano para enseguida proponer una consulta popular para que se dé la constituyente, y ahí con la constituyente, esa es la vía más viable para terminar con la constituyente de 2008 que nos lleva a un narcostado. Tiene que ser mediante una nueva constituyente, como incluso la propone el correísmo, la propone el mismo Noboa, porque esa es la vía, pues no hay otra vía, mediante una consulta popular para que se dé la nueva constituyente. Ese es el éxito, y si gana el voto nulo, obviamente está demostrado que ya todo el país no quiere los mismos políticos, ni tampoco vamos a permitir que los mismos partidos políticos pongan ellos mismos candidatos. Ya no, o sea, porque no serviría de nada, sería otra payasada. Con eso termino, muchas gracias. Gracias. Bueno, vamos a continuar con algunas de las preguntas que nos hicieron llegar acerca de este foro que estamos realizando, las personas de la Universidad Central y de distintas universidades por el chat interno. ¿Cómo garantizamos los procesos que se cumplan el voto nulo cuando no existen procesos sencillos? Bueno, algo que ya lo mencioné temprano mismo. No existe un proceso que garantice que el voto nulo pueda hacer el cambio. Cuando en Calacalí, una provincia, primer cantón de Quito, que ganó el voto nulo, no existieron los procesos, y esa experiencia hizo que las personas no puedan tener delegados y los mismos delegados anteriores se tomen el poder meses después. ¿Cuál sería la experiencia que ganaríamos si se genera el voto nulo sin tener un proceso que garantice el cambio y que siga siendo manejado por las mismas personas que se han peregrinado en el poder? Héctor. Mira, Ronald, te comento, yo estoy acá en Pichincha. Ya, a ver, siga, señor César Aguilar. 2 minutos porque vamos finalizando. Ya, sí, César Aguilera. Es la situación que tú comentas, no es un cantón, es la parroquia rural de Calacalí. En verdad, ganó el voto nulo, pero tienes que tomar en cuenta que para las nuevas elecciones que se dieron ahí, desaparecieron algunas organizaciones políticas y ya no presentaron candidatos. Al no presentarse candidatos, el TSE aprobó que se presenten en la medida que se pueda los mismos para completar y poder hacer una elección. Pero en este caso, el voto nulo, estamos hablando de un país entero que tranquilamente puede conseguir 350 candidatos para lograr el objetivo y cambiar la política en nuestro país. En Calacalí no había esa opción. Pero hay muchos movimientos
políticos que no presentaron candidatos. Ese es el antecedente por el cual tuvieron que rever reglamentos y normativas, el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, pero fue una parroquia. Ahora estamos hablando de un país entero que se va a tomar las urnas de vía o la forma democrática por el voto nulo, y tendrán que hacer el reglamento y tomar medidas radicales, pero pensando en el Ecuador, no solo en un grupo de gente de una parroquia rural. Gracias, Ronald. Héctor Ludeña. Bueno, yo quisiera acotar algo. Estamos en un estado fallido, en un país donde todas sus instituciones están podridas y corruptas, ¿sí? Donde la policía, los militares, el sistema judicial, el sistema legislativo, el mismo ejecutivo, todo está podrido en este país. Así que no nos queda más que tratar de ir a un recambio total, porque no podemos continuar en un país donde, en un cajón donde todas las frutas están podridas, ¿sí? Entonces es por esto que nosotros llamamos a la conciencia de los ecuatorianos, de todos los que hacemos esta patria, ¿sí? Tratar de llevar a rehacer nuestra patria, a refundar, diría un viejo político, nuestra patria, porque no podemos continuar con este sistema. Vemos que realmente la justicia hace lo que le da la gana. Hablamos este momento de la señora Diana Tamaín, hace lo que le da la gana. La señora fiscal persigue a quien ella quiere. Entonces la justicia no es para unos y no para otros. O sea, la justicia es para todos. El presidente coge a su vicepresidenta porque él la buscó, no le dio consiguiendo el pueblo, nadie se la puso. Él mismo fue el que habló con ella y la llevó. Y desde el primer momento la quiso separar, incluso mandándola a un campo de batalla. Entonces, estimados amigos, viendo lo que sucede en nuestra patria, que nuestra patria se la ha tomado el narcotráfico, que nuestra patria, los policías en este momento acaban prácticamente los mismos comandantes de la policía. Los dos últimos comandantes le han renunciado al presidente porque les ha obligado a mentir. Acá el último comandante de la policía le dijo que era mentira lo de las 7,000 hectáreas de cocaína sembradas en el país. El anterior le renunció porque dijo que no tenían ni gasolina para las motos, sin embargo no subieron el IVA. Entonces, en un país totalmente deshecho, un país donde las instituciones todas están coludidas, es un fracaso. Lo único que nos lleva es al pueblo a tomar una reacción diferente y con el voto nulo decirles a todos estos políticos, estos fascinerosos, sinvergüenzas que han llegado al poder para enriquecerse ellos y no para servir al pueblo, decirles que ya estamos cansados y que ya basta, que no creemos en ese sistema de partidos políticos que tienen dueño, que tienen propietario, que son de alquiler, que ya no creemos, ¿sí? Que esto tiene que cambiar para bien de todos los ecuatorianos. Este país tiene que volver a ser lo que alguna vez fue, una patria de gente honesta, de gente buena, de gente digna, y que éramos, por lo menos en cada país, nosotros mismos nos representábamos como buenos ecuatorianos que éramos. Entonces, estimado amigo, creo que llamar a la conciencia desde empezar cada uno de nosotros con nuestra familia, para rechazar totalmente el sistema político que vivimos. Wesley, ¿cuáles serían los procesos que se deberían realizar? A ver, ¿me escuchas? Sí, ahí te escuchamos. Yo creo que aquí lo primero es que tiene que haber democracia. Si no hay democracia, cada quien hace lo que le da la gana. El que tiene poder económico cree que puede gobernar el país como que fuera una hacienda. Eso no debemos permitir. Venga de quien venga. Hay que derogar prácticamente la Constitución de 2008 que nos lleva a un narcoestado, diseñada para un narcoestado, y para derogar esa toca hacer nuestra nueva constituyente y ahí cambiar realmente cambiar todas esas leyes hechas por delincuentes. Entonces, donde queremos que la ciudadanía participe por primera vez en la vida, participe en política, porque aquí no participa la ciudadanía, aquí participan los que son parte de las mafias, de los partidos políticos, los payasos, los que van a buscar los intereses de los partidos políticos. Entonces, mientras sigan los mismos de siempre, imposible. Tiene que ser alguien diferente, que no tenga compromiso, compadrazgo con ninguno de ellos. O sea, el CNE mismo no debe haber gente que no tiene que ser partidaria de los partidos políticos. Diana Tamaín representa al correísmo, representa a Lazo, representa a Nebot, representa a Noboa. Entonces no hay transparencia, y mientras no hay transparencia no hay justicia. Aquí cada quien va a hacer lo que le da la gana. Entonces, por ende, mismo el pueblo está cansado, creo. Por eso no hay otro que el voto nulo. Ya listo.
Ya, gracias. Un minuto en esta última ronda, también para que den un mensaje de despedida. César Aguilera, ¿cuáles serían las personas que deberían integrar el cambio y por qué? Cuando estamos hablando de una empresa pública que está manejado por personas en actos de corrupción y que lo utilizan como una caja chica para sus casas o para sus negocios. ¿Quiénes deben hacer el cambio y por qué? César, ¿nos escucha? César Aguilera, ¿nos escucha? Creo que está con el micrófono apagado. Sí, te escucho. Te escucho, te escucho. Le repito la pregunta. ¿Cuáles serían las personas que deben integrar este cambio o los procesos de cambio y por qué? Tenemos un ente corrupto, que bien lo mencionaron, y que si las mismas personas van a ser los que generen los procesos de cambio, no habría cambio. ¿Qué personas deberían estar en estos procesos de cambio? Mi hermano, yo respeto el criterio de cada una de las personas. Yo respeto la institucionalidad y la democracia. Las personas deben de seguir ahí mismo. Debemos de cambiarlos de acuerdo como dije en la Constitución. No hay por qué cambiarlas. El voto nulo va a arrasar y no van a poder inventarse ninguna artimaña. Y pensar que van a inventarse alguna artimaña, estamos equivocados con el objetivo del voto nulo. Miren, el voto nulo, las propuestas son para el pueblo. Y hay muchos que ya están a fijar en una constituyente. Ya lo dijo el candidato de todos. Inventarnos una constituyente para ganar adeptos, esa no es la opción. El voto nulo viene más allá y solo cambiar la constitución como lo quieren hacer, inventándose una propuesta demagógica. Las personas que están ahí tendrán el temor, como todos. Cuando se te viene encima el pueblo tienen el temor y tendrán que cumplir las funciones a cabalidad y hacer respetar lo que el pueblo decida. Y el pueblo va a decidir el voto nulo, y ten por seguro que cualquier persona que esté al frente del Consejo Nacional Electoral tendrá que hacer cumplir la voluntad del pueblo. Gracias, mi estimado Ronald. Gracias. Héctor Ludeña, un minuto de igual manera, la misma pregunta. Solo quisiera enfatizar en el asunto que actualmente el presidente que tenemos está queriendo eliminar el presupuesto para los partidos políticos. Eso es lo que él ha propuesto, ¿no es cierto? Mi pregunta es, para todos los ecuatorianos que me escuchan, ¿qué pasaría? ¿O qué? Vamos a ser prácticos. En primer lugar, ese dinero que el Estado da a los partidos políticos no es que llega directamente a los directores de los partidos políticos. Ese dinero va precisamente a cubrir la publicidad que los partidos hacen a nivel nacional o a nivel provincial o a nivel cantonal. Entonces se presentan las facturas y es el Estado quien, por intermedio del Consejo Nacional Electoral, paga a las empresas publicitarias, en este caso a la televisión, a la radio, a los periódicos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, nunca coge el director del partido, coge una cantidad X de dinero. Eso tiene que saberse. Segundo, ¿sí? Que si se suspende este dinero, este aporte económico que se les da precisamente hacia los partidos políticos, se les da a los partidos políticos a los más grandes, a los más pequeños casi no se les hace llegar absolutamente nada. Pero supongamos que esto llegue a pasar. Entonces, ¿quiénes van a participar? Sabemos que una campaña para presidente de la República no cuesta $500,000 ni $1,000,000. Sabemos que pasa de los $10 millones. Como ejemplo les pongo, 1 millón de camisetas que las mandan a hacer aquí al otro lado del Perú, porque aquí en el Ecuador cuesta $4 a $5 una camiseta, y en el Perú le cuesta $2.50 una camiseta. Solo 1 millón de camisetas para un candidato a la presidencia que esté opcionado a ganar le costaría $2,5 millones. Solo para que tengan una idea ustedes. Entonces, ¿qué sucedería en el caso de que se elimine ese presupuesto, esa ayuda a los partidos políticos? Entonces el pobre ya no podría participar. ¿Cómo podría participar un pobre? ¿Cómo podría salir en la televisión? ¿Cómo podría salir en un programa de radio, en los periódicos? Ya no podríamos, ¿sí?
Entonces, esto es lo importante que tenemos que analizar, así como nos quieren engañar, porque siempre se buscan formas de engañar al pueblo. El pueblo está cansado ahí quiero llegar yo, el pueblo está cansado de la partidocracia, el pueblo está cansado de los políticos, de los fascinerosos, de los que llegan prácticamente a robar el Estado. Es por eso que este presidente, al darse cuenta de la cansancio popular que existe ante los políticos, quiere poner esa ley. Pero realmente esto te da como ejemplo, Ronald, como ejemplo nada más, que hasta ellos saben que ya el pueblo no los quiere, que el pueblo ya no quiere saber nada de políticos, que el pueblo no quiere que se derroche el dinero del pueblo en gente que realmente llega a robar y no a servir al pueblo. Gracias. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha acabado. Tenemos que despedir. Bueno, esperamos que les haya gustado este foro abierto en donde ustedes, el público, pueden opinar, y especialmente los estudiantes, los jóvenes, ya que en este caso son la mayoría. Pedimos que nos dejen sus comentarios, denle like, comenten, y las personas que quieran participar también escríbanos, para que ustedes también tengan la opinión y puedan expresarse en este foro abierto acerca del voto. Una excelente noche y hasta la próxima semana. Soy Ronald Fernández y esto es Diálogo Abierto, el foro del voto no. Gracias, hasta la próxima semana. Lleno de una pasión que afana mi mirada, desgarra mi alma, me ahoga y me salva. Y si quieres, solo si quieres, y si quieres. ¿Estás luchando con la complejidad de gestionar un proyecto ambicioso? En Bills Asesoría Empresarial, entendemos que cada detalle cuenta y que un proyecto exitoso requiere más que solo una buena idea. Nos especializamos en la redacción y preparación exhaustiva de proyectos, ofreciendo un enfoque integral que te guía en cada paso. Nuestro equipo proporciona asesorías quincenales y mensuales para asegurarnos de que tu proyecto avance sin contratiempos y para resolver cualquier desafío que surja a lo largo del camino. Además, diseñamos nuestros proyectos para optimizar la solicitud de préstamos de inversión, incluyendo una corrida financiera detallada, una tasa de retorno clara y una línea de tiempo precisa para la aplicación de préstamos. Con nuestra experiencia y apoyo continuo, no solo transformamos tus ideas en realidades concretas, sino que también garantizamos que cada aspecto de tu proyecto esté respaldado por una planificación financiera sólida y efectiva. Confía en Bills Asesoría Empresarial para llevar tu proyecto al siguiente nivel. Contáctanos hoy mismo y agenda tu cita para comenzar a construir el futuro exitoso que imaginas. Podría causar un tifón. El proyecto Rodadas del Ecuador te invita a ser parte de algo grande. Del Ecuador es más que una aventura en moto, es un proyecto transformador impulsado a nueva sociedad. Bills Asesoría Empresarial, AILU Comunicaciones, Evolución Radio Comunitaria RFG y Podcast Bikers. Juntos, estamos trazando rutas que pocos han recorrido para revelar los secretos mejor guardados de Ecuador. Si tienes una moto, únete a nuestra próxima rodada y sé parte de esta mega iniciativa que está redefiniendo el turismo en Ecuador. Si quieres ser parte de las organizaciones involucradas en este proyecto, ponte en contacto con nosotros. Juntos, construimos el Ecuador de nuestros sueños. Inscríbete ahora y deja tu huella en esta gran aventura.